Bueno, buenos días. Vamos a hablar sobre neutropenia. Vamos a repasar y definir la neutropenia, profundizar en los conceptos principalmente de neutropenia y fiebre, evaluar cuál es el riesgo de infección cuando uno tiene neutropenia y fiebre, revisar las manifestaciones clínicas y cómo tenemos que enfocar desde el punto de vista terapéutico un paciente neutropénico. Bueno, para recordar, acuérdense que el linaje de los neutrófilos viene de la progenie mieloide y tenemos los neutrófilos en banda y segmentados de acuerdo a las características de su núcleo. Estos neutrófilos maduran en la médula ósea y tienen un tiempo de maduración de 10 días. Y fíjense que la mayoría se encuentra en la médula ósea, un tercio en sangre periférica y un tercio de la cantidad de médula ósea pasa a la sangre periférica. Y se distribuye en dos compartimentos. Uno, que es el circulante, el pool circulante, que es la mitad de los de sangre periférica, que está en la circulación y vive durante 10 horas. Y el otro es el pool marginal o de reserva, que es un tercio de esa cantidad, que está adherido al endotelio de la microcirculación. Cuando el organismo lo necesita ante una injuria, se liberan de este pool de reserva. Para que maduren los neutrófilos en la médula ósea, se requieren de factores estimulantes de colonia producidos por el endotelio, los fibroblastos, los monocitos, los macrófagos, que son interleuquinas, ¿sí? que producen la proliferación, la maduración y la activación del neutrófilo. Cuando definimos neutropenia el descenso del número de neutrófilos menores de 1500 células por milímetro cúbico. Ahora, es importante determinar no solamente el descenso, la cantidad, sino también el grado de valor absoluto. Leve cuando es mayor de 1000, entre 1000 y 1500, moderada entre 500 y 1000 y grave cuando es menor de 500. A su vez tenemos la definición de neutropenia profunda a valor absoluto de menor de 100 neutrófilos, prolongada cuando se extiende más de 7 días y además de tener una neutropenia cuantitativa, que depende del valor como vimos, tenemos que tener en cuenta que existe una neutropenia funcional, donde existen defectos cualitativos de la función del neutrófilo para atacar agentes exógenos, a pesar de tener un recuento normal. Los mecanismos fisiopatológicos. Ustedes se encuentran en un paciente con neutropenia, tienen que pensar si hay una disminución en la producción de la médula ósea, en el cual puede haber defectos congénitos o más frecuentemente infiltración neoplástica de la médula ósea, toxicidad por drogas o un déficit nutricional, como por ejemplo vitamina B12, ácido fólico. La segunda mecanismo es desviación de los neutrófilos circulantes hacia el pool marginal, o sea, que salgan de la circulación y vayan a la reserva, y son aquellos estados que se caracterizan por esplenomegalia o hiperesplenismo. Y como tercer mecanismo es una destrucción inmunológica de los neutrófilos circulantes, que está dada por la presencia de anticuerpos antineutrófilos, que se dan tanto en enfermedades autoinmunes como por fármacos o drogas. Entonces, la clasificación de la neutropenia está dada por neutropenia de origen central, cuando hay una disminución en la producción, leucopoiesis ineficaz o disminución de la liberación de la médula ósea, o periférica, cuando hay un aumento de la destrucción a nivel periférico. También se divide, de acuerdo a las causas, en congénitas y adquiridas. Y dentro de las adquiridas se clasifican en idiopáticas o secundarias. Fíjense todas las causas secundarias que nosotros generalmente vemos como médicos internistas en la neutropenia en los adultos. Causas infecciosas, enfermedades del colágeno como el lupus, activación del complemento, el neutropenia inducido por fármacos de origen autoinmune, ¿sí? Secundaria a patología principalmente de la médula ósea, como por ejemplo hipoplasia o leucemias agudas y crónicas, postquimioterapia, déficits nutricionales, hiperesplenismo. Y fíjense que está la lista de todos los fármacos que nosotros podemos utilizar e indicar que van a producir agranulocitosis y dentro de esa agranulocitosis neutropenia. ¿Sí? Que el mecanismo puede ser toxicidad directa a nivel de la médula ósea,
o una forma indirecta o autoinmune, con la generación de anticuerpos antineutrófilos. Pero una vez que nosotros diagnosticamos la neutropenia, de acuerdo a estos mecanismos fisiopatológicos, la causa más frecuente que en medicina interna vemos pacientes con neutropenia es posquimioterapia. Y un concepto importantísimo que vamos a enfocar acá desde el punto de vista terapéutico es un paciente neutropénico febril, paciente con neutropenia y fiebre. ¿Por qué? Porque es una emergencia clínica, una emergencia infectológica. Para hacer la definición de neutropenia y fiebre, tenemos que tener un paciente con neutropenia, menos de 1500 neutrófilos, ¿sí? Y fiebre. O un registro de temperatura oral mayor de 38,3 o temperatura sostenida por una hora mayor o igual a 38 grados. Tengan en cuenta que muchas veces la única manifestación de infección en un paciente neutropénico es la fiebre, donde los síntomas y signos de infección pueden estar ausentes o atenuados. ¿Sí? Hasta el 30% de las infecciones son clínicamente documentadas, o sea, hasta un 30% de los pacientes neutropénicos van a tener un foco claro, o sea que un 70% no lo van a tener, y hasta un 25% pueden tener bacteriemia, o sea que si yo le hago hemocultivos puedo tener un germen que causa la fiebre. Entonces es importante tener en cuenta la fiebre como un factor de infección, como un índice de infección en un paciente neutropénico. Y fíjense que es importante la profundidad de la neutropenia, la duración y la velocidad de descenso de los neutrófilos que hacen que las infecciones sean más o menos graves. Si yo tengo, por ejemplo, más de 500 neutrófilos, el riesgo de infección no es tan importante como si tengo un descenso rápido, menos de 500 neutrófilos o inclusive menos de 100 neutrófilos. Como vimos, una neutropenia profunda. Y lo mismo si es prolongada más de 7 días. Ahí aumenta el riesgo de infecciones más graves, y teniendo en cuenta que cuanto menos neutrófilos tengan los pacientes, en el contexto de fiebre, menos probabilidad de encontrar un foco, menos probabilidad de que tengan síntomas y signos de infección. Entonces, la duración de la neutropenia también es importante. Si la neutropenia dura menos de una semana, el paciente se recupera rápido, tiene menos riesgo de tener infección que si la neutropenia es profunda, es prolongada y profunda. Fíjense que la mayoría de la fiebre por infección, además de producirse en neutropenia prolongada, en neutropenia profunda, es más frecuente posquimioterapia después de tumores oncomatológicos más que en tumores sólidos. Entonces ustedes tienen que empezar con un paciente posquimioterapia, después a partir del 5.º día de recibir la quimioterapia, tiene altas chances de estar neutropénico, ¿sí? Y si viene con fiebre, lo que tenemos que buscar es, a partir del 10.º día, que la presencia de neutropenia. Muchas veces en estos pacientes coexisten no solamente la neutropenia, ¿sí? La inmunidad humoral, sino también la inmunidad celular asociada al riesgo de infecciones. Entonces, son pacientes que además de neutropenia también tienen alterada la inmunidad celular. Entonces, cuando uno tiene un paciente neutropénico febril, tiene que tener en claro que puede tener una infección documentada con germen, puede tener un foco documentado sin aislarse el germen, puede ser que tenga fiebre inexplicada sin foco infeccioso y sin fiebre, ¿sí? Puede ser un síndrome febril persistente o puede ser un síndrome febril que mejora con el tratamiento que le doy y luego recae y recurre, ¿sí? Y esos son todos elementos importantes a tener en cuenta porque tenemos que pensar cuál es el tratamiento empírico que tenemos que darle y qué gérmenes tenemos que cubrir en estos pacientes. Otro concepto importante es el síndrome de la constitución mieloide, ¿sí? Que son pacientes que tienen fiebre, ¿sí? Que no tienen un foco claro, pero aparece la fiebre y la inflamación después que recuperan los neutrófilos, ¿sí? Y eso en realidad muchas veces no es de causa infecciosa, sino es una causa inflamatoria por el aumento del número de los neutrófilos. Entonces, la fiebre suele ser la única manifestación de infección grave, es más frecuente en los
posquimioterapia en los tumores oncohematológicos que en los tumores sólidos. Acuérdense que pocas veces, menos del 30% o hasta el 30%, la infección es clínica, hasta el 25% aparece la bacteriemia, es una emergencia infectológica y dentro de los gérmenes, los primeros que tenemos que pensar son las bacterias como causa de infección, de fiebre, ¿sí? Y más frecuentemente las enterobacterias, los bacilos gram negativos y predominantemente la pseudomonas. Entonces, dentro de los patógenos frecuentes, fíjense, han ido aumentando los bacilos, los cocos positivos y disminuyendo los bacilos negativos, pero son los bacilos negativos, las enterobacterias y precisamente la pseudomonas, que son las que tenemos que dar de cobertura antibiótica porque producen infecciones graves, ¿sí? Infecciones graves y con mayor mortalidad. Como dijimos, debido al tratamiento, a que los pacientes sobreviven más, a la presencia de catéteres, ha aumentado la presencia de cocos positivos, pero tenemos que siempre cubrir aquellas infecciones con mayor mortalidad, como dadas por las enterobacterias y la pseudomonas. Y también tenemos que tener en claro que en estos pacientes que están internados por la quimioterapia o por otras complicaciones, aumenta el riesgo de bacterias resistentes como estafilococo meticilino resistente, el enterococo banco R o la Klebsiella multiresistente y las pseudomonas resistentes. Entonces, tenemos que tener en claro que los cocos positivos pueden dar desde fiebre, bacteriemia sola, hasta estar asociados a infección de piel y partes blandas, asociados a mucositis, a infecciones asociadas a catéteres, a shock, ¿sí? Tener a infecciones urinarias como el enterococo, tener en claro que los cocos positivos pueden producir estos focos. Y lo mismo que las bacterias gram negativas, ¿sí? Principalmente la pseudomonas, que se asocian a infecciones graves. Muchas veces los cuadros de abscesos o de mucositis necrotizantes o de cuadros abdominales están asociados a enterobacterias y anaerobios también. Las infecciones micóticas son poco frecuentes en el inicio de la neutropenia febril. Uno tiene que pensar infecciones por cándida, por aspergillus o por histoplasma, generalmente después de una neutropenia profunda y prolongada, mayor de 7 días. Además de que sean pacientes con otros factores predisponentes, por ejemplo, múltiples esquemas antibióticos, que tengan catéteres, ¿sí? Neutropenia prolongada, más de 7 días, uno tiene que pensar más frecuentemente en infecciones micóticas. También no tenemos que olvidar la presencia de infecciones virales, como por ejemplo el herpes simple, el herpes zóster, también el citomegalovirus que puede producir compromiso respiratorio, ¿sí? Y por eso es importante ver si el paciente se queja de dolor en la boca o dolores perianales, ver que no tengan úlceras en labios, en genitales, perianal, vesículas, ¿sí? Y ahí pedir un estudio citopático o una PCR para herpes, porque requieren tratamiento también, pueden tener infecciones virales. Entonces, cuando uno tiene un paciente neutropénico febril, tiene que pensar que 100% tiene una infección y al inicio es bacteriana y tiene que pensar que tiene que cubrir tanto gérmenes, enterobacterias y pseudomonas principalmente y también cocos positivos. Entonces, veamos a este paciente que es un paciente de 50 años de edad con antecedentes de POC y diagnóstico de linfoma no Hodgkin, quien recibió hace 16 días el tercer ciclo de quimioterapia y consulta por fiebre de 38,6 grados con escalofríos. Entonces, lo que nosotros no tenemos que pensar es que lo primero que debemos saber es si el paciente que tiene un linfoma, una enfermedad oncohematológica, que está en el 16º día de quimio, con fiebre y escalofríos, si tiene neutropenia o no. ¿El paciente está neutropénico o no? Le hacemos un hemograma y vemos que tiene un hematocrito de 25% con hemoglobina de 7, tiene anemia, tiene 500 blancos con 100 neutrófilos, o sea, tiene una neutropenia severa, profunda, y tiene plaquetas de 78.000, o sea, tiene tricitopenia. Pero lo importante es que está neutropénico y está febril. Y es una emergencia infectológica. El paciente se encuentra somnoliento, con temperatura axilar de 38,4, TA de 85,50, frecuencia cardíaca de 110,
10, respiratoria de 24, sin foco infeccioso evidente y presenta un catéter venoso subclavio semipermanente sin dolor, eritema o secreción pericatéter. Y lo que tiene que tener en cuenta acá, que este paciente está séptico, está hipotenso, ¿sí? Y por supuesto que con ciego neutrófilo no va a tener un foco infeccioso evidente. Y que al tener un catéter semipermanente, este también puede ser el foco. Y que puede no tener ninguna manifestación de infección pericatéter porque tiene 100 neutrófilos. Entonces la probabilidad de producir pus o abscesos o infiltrados, por ejemplo, pulmonares, es muy baja. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo vamos a evaluar un paciente neutropénico febril y qué es lo que hay y no hay que hacer. Un paciente neutropénico febril tiene que tener una evaluación clínica completa. La edad, el motivo de consulta, los síntomas, qué enfermedad de base, si recibió quimioterapia, si tiene un tumor oncohematológico o un tumor sólido, la presencia de comorbilidades, cuáles son tus antecedentes, si tuvo internaciones previas, antibióticos previos, ¿sí? Y cuál es el estado de ingreso, como vimos, la temperatura, el estado cognitivo, si tiene estado de conciencia, cómo está, la situación hemodinámica, la situación de oxígeno. Y hay que hacerle un examen físico completo de pies a cabezas, aparato por aparato. Pero tener en cuenta que en un paciente neutropénico está prohibido tomar la temperatura rectal, hacer tactos rectales, poner enemas, supositorios o dispositivos vaginales. ¿Por qué? Porque son todas maniobras bacteriémicas, ¿sí? Que pueden agravar la situación ya clínica. Entonces, hacemos diagnóstico de que el paciente tiene neutropenia y fiebre, vemos si tiene catéteres o no, vemos los síntomas y signos que sugieren un foco infeccioso, si está en el aparato respiratorio, los senos paranasales, tracto gastrointestinal, la piel, la región perianal, la orofaringia, genitourinario, sistema nervioso central. Hacemos un laboratorio completo, le tomamos cultivos de los lugares donde podamos y creamos que tenga un foco, hemocultivo, surocultivo, cultivo de catéter, toma de muestra de la piel, de si tiene diarrea de materia fecal, ¿sí? Y le hacemos radiografía de tórax y tomografía, si nosotros pensamos tomografía de tórax, abdomen y pelvis, y un foco de senos paranasales, también una tomografía. Evaluando siempre teniendo en cuenta que los focos pueden ser cualquier foco infeccioso, pero que el 30% solamente vamos a encontrar el foco, que teniendo 100 de neutrófilos, la manifestación clínica va a estar ausente, prácticamente. ¿Sí? Podemos tener síntomas y signos ausentes o disminuidos, neumonía sin infiltrados, meningitis con un líquido cefalorraquídeo simple o citosis, lesiones cutáneas sin enduraciones, ni eritema ni abscesos, e infección urinaria sin piuria. Una vez que nosotros evaluamos clínicamente, vamos a ver el paciente clínicamente y los factores de riesgo. Y ahí lo vamos a dividir en de alto y bajo riesgo. Lo evaluamos, eso lo determinamos clínicamente y por este score. Este score que me dice que si el score es bajo, en cantidad sumando, es de alto riesgo. Si el puntaje es alto, yo puedo manejar al paciente en forma ambulatoria y con contacto telefónico. Entonces, nuestro paciente tenía síntomas leves o ausentes, tenía una neoplasia sólida o hematológica sin infección fúngica previa y tenía edad menor de 60 años. Entonces nos dio que es de alto riesgo. Ahora, yo les pregunto, sin tener este score, un paciente que estaba con neutropenia profunda, taquicárdico, somnoliento, hipotenso, yo ya sé que es de alto riesgo y este paciente lo tengo que internar, lo tengo que estudiar, lo tengo que internar y no le voy a dar tratamiento ambulatorio, sino le voy a dar tratamiento intrahospitalario y endovenoso. Entonces, pacientes de alto riesgo, ¿sí? Fíjense, comorbilidades. Nuestro paciente estaba hipotenso con alteración del estado de conciencia. Entonces, eso es muy importante. Tener en cuenta la parte clínica, la neutropenia profunda, si es una neutropenia prolongada, si tiene muchas comorbilidades, si es de edad avanzada, ¿sí? Esos son los datos que a mí me llevan a pensar si tengo que internarlo al paciente o lo puedo manejar en forma ambulatoria. Por supuesto que le voy a hacer hemocultivos donde voy a tener para gérmenes comunes, ¿sí? Y también para cándida. Y si yo pienso que este paciente puede tener una infección por histoplasma, tengo que hacerle hemocultivos por lisis. En los hemocultivos comunes no puedo
tener el diagnóstico, no puede crecer el histoplasma. De donde yo crea que tiene el foco, tengo que tomar una muestra de cultivo, ¿sí? De acuerdo a los síntomas que tenga el paciente. Si yo pienso que puede tener una meningitis, le hago una punción lumbar. Si tiene diarrea, le tomo una muestra de materia fecal para Clostridium y para coprocultivo. Si tiene un urocultivo, se lo tomo. Si veo lesiones en la boca, le tomo un hisopado con un efecto citopático en la úlcera, que ahí el patólogo me dice si tiene vesículas virales, ¿sí? Y le pido una PCR para herpes, por ejemplo. Entonces, esto va a depender de la sintomatología o de la sospecha clínica. Fíjense que puede tener infecciones de piel y válvulas blancas como el muguet, que es este exudado blanquecino, ¿sí? Que si ustedes lo separan con un baja lengua, les va a quedar una zona eritematosa. Pueden tener úlceras bucales como signo de infección por herpes simple, que ahí le toman una muestra y le hacen una PCR, o lesiones ulcerosas, estas que son características de la histoplasmosis, por ejemplo. Pueden tener esta imagen, este nódulo pulmonar que tiende a cavitarse, que es característica de infección por Aspergillus, a infección pulmonar, y más si el paciente tiene neutropenia profunda y prolongada, más de 7 días. Si el paciente tiene infiltrados pulmonares o algo en el pulmón, le tenemos que hacer o un esputo, un lavado broncoalveolar y mandar al cultivo para gérmenes comunes, para neumocistis, para micología, le podemos hacer una PCR para citomegalovirus, depende de la sospecha y depende de las características del infiltrado pulmonar, teniendo en cuenta que el paciente puede tener una neumonía sin infiltrados cuando tiene 100 neutrófilos. Otra entidad que tienen que conocer y tener en cuenta en un paciente neutropénico es la enteritis o tiflitis, neutropénica. ¿Sí? La enteritis es una afectación de la mucosa, es una citotoxicidad por la quimioterapia y por la neutropenia, que se caracteriza por compromiso del ciego, donde hay distensión abdominal, diarrea, náuseas y vómitos. Muchas veces se acompaña también de faringitis y estomatitis y lesión de la mucosa oral. Nosotros le hacemos una tomografía, vemos un engrosamiento de la pared con edema intramural, puede haber abscesos y perforaciones, ¿sí? Y esto es un foco infeccioso que uno tiene que tratar. Entonces, cuando nosotros evaluamos un paciente con neutropenia febril, tenemos que evaluar el riesgo, el cuadro clínico y el riesgo. Si es de bajo riesgo, yo lo puedo dar tratamiento antibiótico por vía oral. Y si es de alto riesgo, lo que tengo que hacer es internarlo y darle antibiótico empírico, pero endovenoso. Entonces, para indicar el tratamiento empírico antibiótico ante todo paciente neutropénico febril, que yo asumo que tiene una infección y al principio bacteriana, ¿sí? Tengo que iniciar el tratamiento lo más precoz posible y el adecuado. Si yo inicio el tratamiento precoz y adecuado, el paciente va a tener baja mortalidad si yo hago las cosas bien. Ahora fíjense que si nos equivocamos, el paciente, yo le doy el antibiótico en forma tardía, lo tengo 8 horas o 6 horas hasta que lo cultivo, lo evalúo y le inicio el tratamiento y encima es inadecuado, la mortalidad puede llegar al 70%. Entonces es fundamental tener en claro cuál es el esquema antibiótico empírico que yo le voy a dar. Y sí o sí, todo paciente neutropénico febril tiene que recibir un tratamiento empírico que cubra las enterobacterias y la pseudomonas. El esquema para cubrir las enterobacterias y pseudomonas, que son las que producen mayor gravedad, son la piperacillina tazobactam, cefepime o imipenem o meropenem. Nosotros en el hospital usamos o pipertazo, piperacillina tazobactam, o imipenem o meropenem como monodroga, como tratamiento inicial. Si el paciente tiene algún foco, una enteritis, un foco abdominal, preferimos darle imipenem o meropenem porque tiene mayor cobertura para anaerobios. Pero si no, con piperacillina tazobactam, sabemos que este paciente es el tratamiento de elección para la cobertura antiseudomónico. Ahora, si nosotros pensamos que la pseudomona
puede ser algo resistente y queremos aumentar la cobertura, le podemos dar piperacilina, tazobactam o imipenem, meropenem, más cualquiera de estos tres, uno, o aminoglucósidos, o ciprofloxacina, o polimixina, para doble cobertura antiseudomónica. Entonces, este es el esquema para pacientes de alto riesgo, internado en forma endovenosa, empírico, sin foco, es cobertura para pseudomona, piperacilina, tazobactam o carbapenem. ¿Cuándo le vamos a indicar vancomicina junto con piperacilina, tazobactam o meropenem? No se recomienda el tratamiento empírico inicial. La vancomicina se indica en el inicio con las ciertas indicaciones, que ahora las vamos a ver, o si no, si yo le indico piperacilina, tazobactam o carbapenem y a las 48-72 horas el paciente sigue febril sin un foco claro, ahí se lo agrego. Y las indicaciones para vancomicina de entrada junto con piperacilina, tazobactam o imipenem son estas: inestabilidad hemodinámica o sepsis severa, neumonía documentada radiográficamente, hemocultivos positivos para gram positivos, sospecha de infección asociada al catéter, infección de piel o partes blandas, o que el paciente tenga mucositis o que ya haya estado colonizado con estafilococo o enterococo. Ahí, además de piperacilina, tazobactam o imipenem, le pongo vancomicina. Si no, no se cubre de entrada con vancomicina a estos pacientes si no tienen ninguna de estas indicaciones. La enteritis neutropénica, el tratamiento es médico, ¿sí? Y nosotros preferimos darle imipenem o meropenem. Y si el paciente tiene diarrea y sospechamos que puede tener infección por Clostridium difficile, le agregamos vancomicina vía oral. O sea que le damos imipenem más vancomicina vía oral. Y la vancomicina endovenosa solamente si tiene indicación. Las que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué? El tratamiento empírico en un paciente de alto riesgo es piperacilina, tazobactam o carbapenem. De entrada vancomicina según indicación. O imipenem para la enteritis o un foco abdominal más vancomicina vía oral si sospechamos Clostridium. Y a las 48-72 horas, si no le iniciamos de entrada la vancomicina y sigue con fiebre, ahí le agregamos vancomicina. Si el paciente es de bajo riesgo, nosotros le damos ampicilina, sulbactam, ciprofloxacina por vía oral. Y lo controlamos en el consultorio por teléfono. O lo citamos en el consultorio en el hospital o por teléfono. ¿Sí? Entonces, ¿qué tratamiento antibiótico le indicaríamos a nuestro paciente que era de alto riesgo, que estaba hipotenso, descompensado hemodinámicamente? Piperacilina, tazobactam más vancomicina. La indicación de vancomicina es porque tiene sepsis severa, tiene hipotensión y tiene un catéter. Y piperacilina, tazobactam para la cobertura antiseudomónica. ¿Sí? Lo internamos, lo cultivamos, le hacemos tomografía de tórax, abdomen y pelvis y de senos paranasales. Y como no encontramos foco, le iniciamos pipertazo banco. ¿Cómo lo seguimos? El paciente está internado, ¿sí? Esperamos que aparecen los cultivos y esperamos 48-72 horas con este esquema. Puede ser que el paciente en 48-72 horas, ¿sí? Evolución estable, disminuya la fiebre y mejore los neutrófilos y no tengamos cultivos ni foco. ¿Sí? Si no tenemos cultivos, ni focos, ni nada, seguimos con el esquema. Si el paciente aparece alguna infección identificada, ¿sí? Que recupera los neutrófilos o aparece algún germen, lo adecuamos a lo que encontramos. Si no, mantenemos el esquema. Si el paciente evoluciona sin foco, mantenemos el esquema. Una vez que el paciente está 5 días estable, sin fiebre y recupera los neutrófilos, le suspendemos el tratamiento antibiótico. Ahora puede ser que el paciente evoluciona febril, desfavorable, siga con fiebre, inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Persistentemente. Y nosotros lo tenemos con piperacilina, tazobactam o imipenem.
Si el paciente después de 48 horas sigue con fiebre y no tenemos vancomicina, le agregamos vancomicina. Si el paciente ya estaba con pipertazo banco y a las 72 horas sigue con fiebre sin un foco claro, lo volvemos a evaluar, lo volvemos a cultivar, lo volvemos a tomografiar, ahí le podemos cambiar a carbapenem, agregarle otro antiseudomónico y evaluarlo. Vamos a modificar el tratamiento, ¿sí? Siempre y cuando haya alguna, como les dije, alguna infección específica, ¿sí? O algún relevo bacteriológico. Si aparece algo resistente, como un estafilococo meticilino resistente, enterococo banco R, una BLE o una KPC, le vamos a ajustar el tratamiento antibiótico al germen que obtuvimos. Si el paciente sigue, le pusimos vancomicina, le rotamos pipertazo a carbapenem, le agregamos otro antiseudomónico y después de 5 a 7 días, sin un foco claro, el paciente sigue febril, ahí le agregamos medicación con anfotericina cubriendo un hongo, cándida o aspergillus. Tenemos que cultivarlo, hacerle tomografía de senos paranasales y de tórax y de abdomen para buscar el foco. Y además de la vancomicina, pipertazo o carbapenem, le agregamos anfotericina, todo empírico. Si el paciente evoluciona a febril, no hay fiebre, no hay infección documentada y recupera los neutrófilos y está 5 días de esquema de tratamiento antibiótico, no hay cultivos, no recupera los neutrófilos, está febril, suspendemos todo y se puede ir de alta. ¿Sí? Ahora, si le encontramos un foco infeccioso, tiene bacteriemia, aparece la neumonía, hacemos el tratamiento del tiempo de acuerdo a cada foco infeccioso. Entonces, el paciente neutropénico febril, lo evaluamos clínicamente y determinamos el riesgo. Alto riesgo se interna, bajo riesgo se puede manejar ambulatorio. Si es de alto riesgo y no tiene foco, el tratamiento es piperacilina tazobactam o carbapenem con o sin vancomicina de entrada según una indicación. Y con foco hacemos el tratamiento adecuado para el foco infeccioso. Si no tiene foco, evoluciona favorablemente, recupera la neutropenia y está 5 a 7 días sin fiebre, suspendemos los antibióticos y le damos el alta una vez que recuperó los neutrófilos. Si está sin foco, evoluciona favorablemente, sin foco, pero continúa febril a las 48 a 72 horas, si no tenía vancomicina al ingreso, le agregamos vancomicina. Si evoluciona desfavorable, inestable hemodinámicamente, siempre lo tenemos que cultivar, lo tenemos que evaluar clínicamente con imágenes y le agregamos vancomicina, si no se le habíamos agregado antes, y le podemos cambiar a carbapenem y asociarle ciprofloxacina o aminoglucósido. Si continúa después de 5 a 7 días neutropénico, o sea, una neutropenia prolongada y con fiebre a pesar de banco, imipenem o banco, pipertazo, cipro, y no tiene foco y lo volvemos a tomografiar, tenemos que buscar la infección micótica. Y si no la encontramos, le agregamos anfotericina empírica. Entonces quedaría con vancomicina o pipertazo, vancomicina o imipenem, con un aminoglucósido o ciprofloxacina, más anfotericina. Hay temas que tienen que ver con controversia, que son si le agregamos factores estimulantes o no. Como dijimos, los factores estimulantes de colonia son los que permiten la maduración y la liberación y la activación de los neutrófilos. Lo que se vio es que acorta el tiempo de fiebre y aumentan los neutrófilos, pero no disminuye la mortalidad. Nosotros en general a todos los pacientes neutropénicos le damos factores estimulantes de colonia porque si aumentan los neutrófilos y le baja la fiebre, bueno, nos ayudaría a sacarlo de la neutropenia. Pero se vio que no disminuye la mortalidad. Todo paciente neutropénico tiene que estar en una habitación lo más aislada posible, con higiene del paciente y nuestra. Nosotros tenemos que entrar lavando las manos, con camisolín, con barbijo, no haya ni plantas, ni flores, ni papeles en la habitación, tiene que comer comida cocida,
Si hay alguien que está con resfrío o enfermo o un familiar, tratar de no entrar a la habitación, tratar de disminuir la cantidad de gente dentro de la misma para no transmitirle algún y tenemos un triage. Nosotros tenemos que un paciente con fiebre, post-quimioterapia o que puede estar neutropénico, tenemos que hacer el diagnóstico. Tenemos que saber que tenemos que actuar rápidamente para iniciarle el tratamiento lo más rápidamente posible antibiótico y el esquema adecuado para este paciente, que tenemos que evaluar clínicamente y determinar si es de bajo y alto riesgo, ¿sí? Y tener en cuenta que el tratamiento empírico es fundamental, ¿sí? Cubriendo pseudomonas, ¿sí? Que la vancomicina se puede agregar al inicio de acuerdo a las indicaciones, son las 48-72 horas, y después de 5 a 7 días de neutropenia prolongada y profunda, y sigue con fiebre a pesar del tratamiento contra las bacterias, le tenemos que agregar anfotericina. Entonces, la neutropenia febril es una emergencia infectológica. Los pacientes con fiebre y neutropenia tienen una infección y muchas veces esa infección puede ser grave. Hay que hacer tratamiento empírico, valorización clínica completa, estratificación de riesgo, ¿sí? Y hay que hacer una continua evolución para ir escalando en el tratamiento antimicrobiano.